Vamos ahora al segundo tema que tenemos para hoy. La ministra de Educación, María Julia Muñoz, dijo ayer que hay un exceso de paros por parte de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, FENAPES, que no contribuye a que la sociedad valore el rol de los docentes. La confianza y el respeto no se conquistan dejando a los alumnos en sus casas y a los padres sin saber a dónde van a estar sus hijos en un día en el que justamente mañana comienzan las vacaciones de verano, de primavera. La ministra se refería al paro de 24 horas en todos los liceos del país que se realizó ayer por parte del sindicato docente, luego de que una scripter resultara golpeada cuando intentaba separar a dos alumnos que se estaban peleando. Según denunció FENAPES, minutos después de ese episodio, intervino también el director del centro educativo, que le pidió al estudiante más alterado que saliera del edificio hasta que se tranquilizase. Pero esto no obedeció, agarró su bicicleta y empezó a golpearlo con ella. Bueno, ¿cómo vieron este tema, Esteban? ¿Querías empezar? Bueno, este es un episodio más, ¿no? Digo, no lo podemos tratar al margen de un hecho que es el automatismo. Entre cualquier nivel de violencia en un sistema de educación que tiene, no sé, cientos de miles de estudiantes y inmediatamente y automáticamente un paro. Se supone que las medidas gremiales, históricamente, desde que existen en la historia de la humanidad, buscaban un objetivo. Que un hecho como este llama la atención pública, lo llama, porque inmediatamente aparece en todos los informativos. Pero no por el paro, aparece por la agresión. Lo que sí está claro, que desde el punto de vista de combatir la causa del proceso, no tiene ninguna importancia. Al contrario, ¿alguien cree que va a influir el tema del paro en el clima social, en lo que uno quiera? Yo no me voy a extender, eso es absurdo. No va a influir en absoluto. Es simplemente un ejercicio mecánico, automático, que además debilita la relación entre los estudiantes y los centros de enseñanza. En lugar de hacer cosas que son más difíciles, que son más complicadas, pero que podrían ser una contribución a una reflexión. Es decir, por ejemplo, en ese centro de estudio, dedicarle una hora en todos lados a analizar los temas de la violencia, a que la gente se expresara, a que fuera un elemento. No van a clase. Y con eso, no tiene ningún impacto en el hecho de fondo. Y por otro lado, van a seguir sucediendo cosas de ese tipo porque surgen de una realidad social, sociocultural, que no se arregla ni con los paros ni con ninguna estridencia. Necesita efectivamente un abordaje muy amplio, muy profundo, en una sociedad, ¿no?, que la violencia se manifiesta, le pegan un tiro a la salida de un partido desde un camión a una persona. Entonces, o nosotros nos interrogamos sobre esas cosas y vamos realmente a repensar un Uruguay que se nos está cambiando y se ha cambiado de hace décadas, que ha pasado, vamos a decir las cosas como son, bajo nuestros ojos. Y está ese Uruguay cariñoso, querible, pequeño, pero maravilloso, en una parte de la sociedad ya no existe. Recordemos algo que se manejó desde FENAPES, ¿no? Por ejemplo, Emiliano Mandasen, dirigente de ese sindicato, señaló que ellos coinciden en que el paro no es la solución, ¿no? Señalan concretamente, pero hacemos este paro que es contra la administración, no contra los estudiantes, porque dicen algo hay que hacer porque no se puede normalizar la violencia, y denuncian concretamente lo que entienden como una inacción de parte de las autoridades del Consejo de Educación Secundaria, ¿no? Lo tiro como elemento porque no lo hemos manifestado. Ellos lo que dicen es, bueno, ante este episodio no concurrieron las autoridades en dos días. Vamos a entendernos claro, lo escuchamos unas 365.000 veces, la misma argumentación. Yo lo que creo que esto, por algo los sindicatos cada día tienen menos opinión favorable en la ciudadanía. Se equivocan y actúan en el fondo en contra de los mismos trabajadores, del mismo pueblo que dicen defender. Yo nunca entendí, por ejemplo, cuando matan a un taxista, cuando hay una agresión contra un ómnibus, que lo primero que hacen es dejar de a pie a toda la población en las horas pico. Uno ve la gente en las paradas desesperada, que sale a trabajar y llega a su casa 2-3 horas después, con frío, con lluvia. O sea, ellos simplemente utilizan la estructura del paro, que como bien decía Esteban, no sirve para nada ni arregla este problema de fondo. De alguna manera que creen estar reivindicando derechos, pero lo hacen agrediendo el derecho de todos los demás.
Y eso creo que es el tema que hoy tenemos que ver. Yo estoy de acuerdo con la ministra, acá se está haciendo un abuso de los paros. Pero esta vez, el abuso del paro como instrumento negativo y contrario a todo interés de la sociedad, llegó al extremo, porque no pararon el lunes, pararon el miércoles, que era el día anterior al asueto de primavera. O sea, pusieron el paro de manera tal que fuera en el fondo una ampliación de las vacaciones de septiembre. O sea, si están tan preocupados por la violencia, que hagan una jornada de trabajo extra, que se junten, que hablen, que discutan, que hagan como homenaje a los niños que son los que están o adolescentes que están en el fondo de este problema, que decidan dar 2 horas más de enseñanza cívica, de enseñanza de convivencia, pero no paren y además aprovechen para parar de una manera que se pueden ir antes de vacaciones al interior o a donde sea. Realmente lo de los sindicatos ya perdió toda lógica, todo sentido de la solidaridad y del compañerismo. Esto es un abuso más de un sindicato que está desbordado y al que el gobierno lamentablemente le ha dado, este gobierno del Frente Amplio, le ha dado muchas alas y muy poco control. Yo tengo visiones encontradas con las dos partes, con la ministra en particular, porque hay carencias que reclama el sindicato que tienen realmente asidero. Por ejemplo, la falta de un equipo multidisciplinario en todos los centros, que haya un asistente social, un psicólogo para atender a los muchachos, y en algunos casos más de un psicólogo, porque lo que sucede es que hay muchas veces un profesional para 800 niños o 900 niños. Y muchachos en general. O sea, eso ya es bastante grave. Después, lo que me asusta también es que critican las medidas que muchas veces María Julia Muñoz y todo o gran parte del Frente Amplio las han fogoneado. Critican las medidas sindicales y se están metiendo en una interna sindical que en realidad fue legítimamente resuelto en una asamblea o en los lugares adecuados. Después, otro tema. No es Mercader. Lo que es esencial, que yo recuerdo el decreto de esencialidad de la educación, ahora se recorta. Entonces también hay como una doble visión o un doble juego que no es muy claro. Y después lo último, y fue lo que más me preocupó, es la ignorancia de la ministra cuando habló del tema y dijo, hay que hablar con la familia. Y el muchacho que armó este problema es una persona que está bajo tutela del INAU y que está bajo el cuidado de una ONG, en un hogar. Entonces ni siquiera se interiorizó por el tema, o sea, se está generando un paro, ni siquiera tuvo la delicadeza de decir qué pasó con este muchacho, qué pasó, quién es el director. Era un muchacho que Eso, de hecho, fue un elemento que molestó mucho al sindicato, ¿no? Que hablara ni siquiera habló, sin tener en cuenta la situación del no tiene asesores, no tiene gente alrededor que le diga. Pero María eso Julia, no justifica el paro. ¿Tenés? Bueno, no, yo estoy hablando por ese lado. Y después el lado del sindicato, mis críticas es. El paro como medio de difusión se ha utilizado muchas veces. Ramela ahora decía el tema de los taxistas cuando paran y demás. Es que lo utilizan como una forma de difusión. Yo no creo que sea la adecuada. Y principalmente no creo que sea la adecuada en la educación. ¿Por qué? Porque hoy en día, y eso está marcado en las encuestas que se le hace a los estudiantes y en los principales estudios que hay sobre educación, de que los estudiantes, los muchachos abandonan por la falta de vínculo con el centro educativo. Entonces vos los estás mandando a la casa para que estén más días fuera de la casa y pierdan ese contacto con el adscripto, con los compañeros, con el personal de limpieza, con toda la gente que todos los días convivís en un centro. Esa contención necesaria para que los muchachos no abandonen, no se vayan a la casa, necesitan un vínculo afectuoso. Y después lo último que también me preocupa muchísimo del sindicato es que tomen a la educación como un espacio o un ring de batalla, un bastión ideológico, que eso muchas veces lo dicen. Acá se está luchando la ideología de los próximos años. No, señores, ahí está muy equivocado. Acá se está luchando por el país que queremos, pero con una discusión en serio, no es solamente una lucha sindical. Acá hay un país en serio que primero es que los muchachos se sigan educando. Y hoy en día se están yendo a la casa. Sí, a mí me queda poco para agregar. Yo creo que este tipo de medidas, lo que hacen, yo ya lo he dicho muchas veces aquí, lo que hacen es mellar el filo de un instrumento, de una herramienta de lucha que en momentos de necesidad verdadera tiene una gran eficacia. Hace pocas semanas yo escribí una nota sobre la respuesta del PIT-CNT a la flexibilidad del gobierno con respecto a las pautas salariales, y esa respuesta ¿cuál fue? Un paro general parcial que se realizó hace unos días, en el cual
habló, entre otros, el dirigente de la Federación Uruguaya de la Salud, Bermúdez. Y entre otras cosas dijo, esta gente nos va a cagar siempre, ¿no? Lo digo con todas las letras porque lo dijo él con todas las letras. Entonces yo creo que... ¿Para qué negociar? Los paros, claro. Los paros y las huelgas, cuando se usan de manera... se bartolean, por decirlo de alguna forma, y cuando se pervierten utilizándolo, como decía Ramela, como un instrumento para alargar un periodo vacacional de los docentes, termina por convertir a los estudiantes, en primer lugar, en los grandes descreídos de esos señores y esas señoras que tienen adelante en el aula. Porque los estudiantes no son bobos. Los estudiantes todos se dan cuenta de que ese paro fue fijado para alargar las vacaciones. Entonces, a mí me parece que es muy dañino, no solamente para los estudiantes, sino también para la herramienta del paro o de la huelga, que debe ser utilizada y debe preservarse para circunstancias verdaderamente significativas. Como lo haremos acá en la tertulia con nuestros sindicatos. Yo creo que nadie puede negar y nadie niega de que este es un episodio grave que ocurrió, que demuestra una situación grave de fondo y que la ministra Muñoz cada vez que habla demuestra muchas oportunidades, falta de conocimiento y cierta especial capacidad para generarse enemigos. El tema es si la solución a esos problemas es un paro de estas características, de esta forma, donde los rehenes vuelven a ser los estudiantes, los chicos, que todos sabemos que tienen una educación muy mala, pero que todos sabemos que uno de los problemas es los días al año que pierden de clase, porque como bien decía Baroni, se van del aula y no están contenidos y no logran esa identificación y ese sentido de pertenencia que tienen que tener. Cada vez es más grave el tema de las faltas. Todos estamos preocupados por eso. Todos decimos que es una de las causas del fracaso del sistema. ¿Y qué hacen los docentes? Agregan un día más de falta por este motivo. Reitero, podemos discutir un día entero de este problema, de por qué ocurrió y las causas profundas que hay. Lo que acá estamos juzgando es el instrumento y la forma como se adoptó, y se adopta, como bien decía Fernando, en cantidad de situaciones similares. Yo los invito a todos a hacer una imaginación de un minuto. ¿Qué hubiera pasado si la Federación Nacional de Profesores de Secundaria hubiera resuelto que en el día de ayer hacía una jornada de clases activas contra la violencia con participación de los estudiantes en todos los centros de estudio y se hubiera hablado de ese tema abiertamente, no desde una equipo multidisciplinario, desde las... Bueno, pero ellos señalan que a veces lo han hecho, ¿no? Sí, que siempre que hay episodios de pero yo estoy hablando de ayer, es decir, en lugar de un paro hubieran hecho eso. ¿Cómo hubieran quedado incluso ante los estudiantes? ¿Cómo hubieran quedado ante la prensa? ¿Cómo hubieran quedado ante la opinión pública? ¿Y cómo hubieran quedado ante sí mismos? Yo simplemente digo, a ver, yo hoy estaría hablando maravillas de esa medida. Exactamente. Sí. Sí, absolutamente. Porque lo planteo, te pregunto realmente si le hubiéramos dedicado también un tema, si hubiera trascendido de la forma, pensando en que es uno de los argumentos que ellos disculpame, yo voy a decir paros ha habido 20.000. Si nos hubiéramos enterado. La mayoría de los tiroteos en universidades de Estados Unidos que terminan con 15 o 20 muertos, después se hurga y termina siendo un chiquilín ninguneado que lo que quería era tener notoriedad. Entonces, si por buscar notoriedad hacemos cualquier tipo de desaguisado, mal nos va a ir. Yo no sé si hubiera tenido la misma relevancia o no, pero me parece que es lo correcto. Y si no se tiene, hay que tener imaginación para que la relevancia se obtenga por buen camino. Así como yo decía, la falta de vínculo que tienen los muchachos que se van para la casa y que no sienten al centro educativo como parte, o su segundo hogar, como parte de su cotidianeidad. Hay un tema también con los docentes. Los docentes hoy en día tienen una actitud casi de taxi. Están dando 2 horas y se van corriendo a la otra punta de Montevideo, a otro liceo. ¿Por qué? Por un sistema perverso de elección de horas, que lo que termina haciendo es que tenés 1, 2, 3 horitas acá. Ellos, después terminás en la otra punta. Sistema perverso que ellos fueron los principales defensores. Por eso me parece que hay un tema de que cuando hay se busca que tener, cambiar ahora, FENAPES es uno de los que está en contra, ¿no? Hay que tener un vínculo también mayor de los docentes. A mí me toca dar clase en uno de los liceos y vas a las ATD
y de los 80 docentes terminan yendo 18, 20, 22. ¿Por qué? Porque ven que no se resuelve nada, porque tienen muy pocas horas asignadas y no quieren brindar más horas ahí, o porque simplemente están desganados. Hay que lograr que esos docentes también se sientan orgullosos, tengan dignidad de su trabajo y concurran y realmente quieran ayudar. La educación requiere, no es un trabajo común, no solo ir y cumplir 8 horas, también requiere una responsabilidad muy grande. Estamos formando a los muchachos que van a hacer nuestra sociedad mejor en los próximos años.